Buenos días a los que no he saludado. Cuando hablamos nosotros de señales antes del fin, vamos a mirar que estamos y nos vamos a dar cuenta que está muy cerca de nosotros estas señales. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto. Mire, déjeme comenzar diciéndole lo que dice el pastor David Jeremiah cuando habla sobre la realidad que este mundo está viviendo. Lo que estamos viviendo todos nosotros en cada lugar de este mundo. Dice así: el mundo es más oscuro que nunca en estos días y nuestra cultura parece un vitral de catedral, por el cual no brilla ninguna luz. Así estamos viviendo nosotros hoy día, en completa oscuridad. Y todo eso tiene que ver, ¿cierto?, con lo que viene para este mundo, todo lo que vamos a vivir. Estas palabras son las que dice el pastor David Jeremiah. Y la semana pasada, ¿se acuerda que introducíamos un poco de qué hacer cuando nos gustaría mirar un poco más allá, cuando estamos en un vehículo conduciendo y no vemos más allá de la luz? ¿Qué es lo que viene? La palabra de Dios nos dice qué viene, cómo viene todo esto, estas señales antes del fin nos van a ayudar a entender esto. ¿Podemos nosotros saber dónde estamos ubicados en estos acontecimientos, lo que va a suceder, qué está pasando? ¿Se acuerda que vimos nosotros el mapa profético que mostramos? Y ahí aparece ahí una indicación como cuando uno está en un lugar buscando dónde estoy. Usted está aquí. Y eso es lo que debemos saber nosotros, dónde estamos y hacia dónde vamos. Cuando hablamos de las señales antes del fin, todo lo que vamos a estar viendo, tiene que tener en mente lo siguiente. Está hablando de lo que cuando Cristo venga en su segunda venida. No está hablando del rapto, del arrebatamiento, porque para el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que es lo próximo, no hay ninguna señal. No hay nada que diga, ahora puede ser, es inminente. En cualquier momento puede pasar. Todas las señales que nosotros vamos a ver y que nos muestra la palabra de Dios es para la segunda venida de Cristo. ¿Qué significa eso? Que estamos 7 años antes de que eso acontezca. El periodo de la tribulación. El arrebatamiento va a ser 7 años antes. Algunos comentaristas, Evis Carballosa, por ejemplo, él dice que después del arrebatamiento va a haber un periodo de unos 3 o 5 años en que el mundo tiene que volver a organizarse, porque imagínense lo que va a hacer cuando el arrebatamiento suceda. Va a quedar un desastre, un caos, entonces dice, tiene que volver a reordenarse y recién ahí se va a establecer, y eso da pie, ¿cierto?, para lo que inicia el anticristo, que dice que él va a traer paz al mundo y va a comenzar todo eso más tranquilo. Aquí estoy yo puedo hacer esto, y comienza la tribulación. Entonces, si fuesen unos 3 años, estamos hablando de 10 años todavía antes para que el Señor venga por nosotros. Eso muestra que es muy poco tiempo para esto, muy poco tiempo que va a venir. Ahora el Señor Jesucristo, si usted busca ahí en Mateo capítulo 16, mire lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3, el Señor Jesús usa estas palabras muy duras para hablar a esta multitud, que dentro de esa multitud estaban fariseos y saduceos, quienes conocían muy bien la palabra de Dios, y ellos le preguntan al Señor hablando de lo que viene, y estas palabras tienen mucha vigencia para nosotros hoy día. Miren lo que dice ahí Mateo capítulo 16, versículo 2 y 3. Dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, le dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Miren las palabras que el Señor Jesucristo usa. Dice, ustedes pueden distinguir, salen y miran, hoy día va a ser lindo, va a estar nublado. Hoy día en Paraguay sabemos que va a ser calor, así que todo el tiempo podemos decir, va a haber calor, va a estar lindo, aunque esté nublado se siente igual. Ellos podían distinguir, decía en la mañana yo salgo y veo, hoy día va a ser así. Pero le dice, ¿cómo no pueden distinguir las señales del tiempo? Ustedes conocen las Escrituras, ustedes están expuestos ahí a lo que está en la palabra, pero no sabían distinguir. Y sabe que el mundo cristiano está también así. No sabemos nosotros distinguir, no sabemos cuáles son las cosas. Y es importante entender esto porque eso nos ayuda a vivir de una forma diferente.
ante todo lo que está viniendo, todo lo que está pasando. Y ese es el objetivo de esta campaña, que podamos nosotros entender y decir, el Señor está más cerca de lo que yo pensaba, más cerca de lo que yo creía, y eso significa que yo voy a vivir diferente en este mundo. Ahora, el Señor Jesucristo usa esas palabras y le dice hipócritas, le dice, sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. El Señor lo que estaba haciendo ahí, Él estaba respondiendo, ellos venían con esta inquietud hablando sobre el tema del cielo, y Él estaba hablando, y cuando ellos veían el cielo, veían que se ponía rojo, esto es lo que va a suceder. Pero no podían distinguir las señales que están tan claras ahí en la palabra de Dios. Ellos eran expertos en interpretar la apariencia del cielo, pero no podían interpretar las señales de los tiempos. Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Sabemos cuáles son estas señales nosotros? Si yo le paso una hojita, digo, quiero que me ponga ahí 10 señales de lo que tiene que pasar antes de que suceda lo que viene para este mundo. ¿Sabemos cuáles son? Hay algunas que son muy claras y están dándose hoy día en medio nuestro. Y vamos a hablar de eso, vamos a ir viendo cómo se están desarrollando cada una de esas. Es tan importante esto. Miren lo que dice el doctor Carballosa. Él dice, es importante pues que todo aquel que desea saber cómo Dios se propone consumar su plan eterno, dedique tiempo y esfuerzo al estudio de los segmentos de la Biblia que tienen que ver con los hechos que precederán, los que son simultáneos y los que seguirán a la venida de la gloria del Mesías. Esa es nuestra responsabilidad. Para eso, ¿qué necesitamos? Tiempo y esfuerzo. Hay que buscar, hay que indagar, hay que investigar. Nosotros necesitamos saber y estar preparados. Mira un pasaje, vamos a ver algunos de estos versículos ahí. Mateo 24, si usted quiere saber todo lo que va a pasar, Mateo 24 y 25 es el Apocalipsis resumido. Todo lo que nosotros vimos. Usted va a ver versículo 4 hasta el versículo 14, la primera parte de la tribulación. Versículo 15 hasta el versículo 30 y algo está hablando de la segunda parte de la tribulación. Y después sigue hablando y haciendo algunas comparaciones. Y vamos a ver una de ellas hoy día. Pero este es uno de los trozos importantes de las Escrituras que trata el tema profético, abarcando desde las señales preliminares hasta el establecimiento del reino del Mesías. Eso es el milenio, donde nosotros vamos a tener una parte importante. La segunda venida de Cristo a la tierra constituye la gran esperanza y la más estupenda motivación para el pueblo de Dios que vive como peregrino y advenedizo en este mundo en tinieblas, ese mundo que está oscuro. Y así es como debemos vivir. Mientras más conocemos estas señales, mientras más sabemos, más vamos a anhelar, más vamos a desear estar en el lugar que Dios está preparando para nosotros. Por eso que es tan importante entender todas estas señales. Mire, y vamos a ir comenzando ahí con nuestro bosquejo. De cara al futuro que nosotros tenemos ahí por delante, y en anticipación precisamente a esta segunda venida de Cristo, muchos aspectos y condiciones se debían disponer en el mundo para que las profecías concernientes al futuro se cumplieran. Se tienen que dar todo este tipo de cosas. Al verlos hoy en plena preparación o manifestación, estos se constituyen en señales. Esas son las señales. La palabra que usa el texto para describir señales son marcas. Es como decir, esto va a pasar, después de esto, y viene lo que estamos nosotros anhelando. Certeras, son señales certeras que indican que el fin de los tiempos se acerca. Cuando pensamos nosotros y debemos entender cuáles son estas señales. Y vamos a ver durante esta semana señales de todo lo que va a venir. No vamos a poder ver todo porque hablábamos con el pastor, tendríamos que estar un medio año estudiando cada una de ellas, pero solo vamos a dedicar algunas semanas para saber señales antes del fin, cómo serán estas señales. Y usted va a ver ahí en los versículos que vamos a estar estudiando, algo cierto que cómo el Señor describe, cómo Él va a mostrarnos el tiempo de su venida, como algo, dice, similar a los días
de Noé. Ahí hay una señal, una característica que vamos a ver y vamos a estudiar hoy día. El vocablo como se usa para comparar la generación que vivió en los días de Noé con la que vivirá en la tierra en los días próximos a la segunda venida de Cristo. Y mire cómo es, vamos a ver ahí algunos pasajes que nos va a mostrar que eso que ellos vivieron es como si lo estuviesen relatando en el día de hoy. Los días de Noé. Si usted ve ahí en el pasaje de Mateo, busque ahí Mateo capítulo 24, que es donde estamos, cierto, diciendo que debe conocer este pasaje, Mateo 24 y 25. Vamos a ver una porción ahí de Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Dice Mateo 24, miren el 36, es muy importante entender eso, porque hay gente que ha dicho que tal fecha va a ser el fin del mundo. Miren lo que dice ahí el versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, vaya a preguntarle a nadie, ahí sabe, él sabe, ¿cierto? Nadie sabe, dice, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Quién está hablando acá? El Señor Jesucristo. Él tampoco sabía. Él vino a este mundo y no tenía todo, dice, sino solo mi Padre. El tiempo de Dios, Él es el que sabe cómo va a venir y todo lo que viene. Él se encargó de dejarnos algunas cosas y sigue el versículo diciendo 37, más como en los días de Noé. Y ahí Él está diciendo, nadie sabe, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Miren lo que está diciendo aquí el texto, el pasaje. Vamos a pensar un poquito en esto. Eso es lo que va a suceder ahí en el tiempo que está describiendo aquí el pasaje. El Señor está diciendo ahí, y ahí está el texto, y están marcadas esas palabras. ¿Cómo? Es una comparación, así va a ser. Pongan atención porque esto es lo que va a suceder en ese tiempo. Tal cual como en los días de Noé, así va a estar pasando en este mundo. Ahora ahí usa una palabra, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. La palabra diluvio acá es cataclismos. ¿Conoce esa palabra? Cataclismos. Es la misma palabra que se usa para, cierto, describir todo lo que son esas catástrofes de grandes proporciones. El Señor dijo que nunca más iba a venir un diluvio a este mundo. Lo que Él está diciendo, ahí van a haber cataclismos, lo que estudiamos ahí en Apocalipsis. Van a venir toda esta serie de cosas que van a suceder. El texto, lo que está haciendo acá, está sugiriendo que el esfuerzo de Noé, que Noé estaba haciendo para advertir a la gente de la gran catástrofe que estaba a punto de venir, fue totalmente en vano. La gente ahí en el tiempo de Noé nunca puso atención a lo que Noé estaba diciendo. Noé predicó 120 años mientras construía el arca, él estaba haciendo esto. La gente nunca puso atención. La civilización de los días de Noé, ¿sabe cómo estaba? Totalmente despreocupada. ¿Qué va a pasar esto? Si nunca llovió, casi que no va a pasar absolutamente nada. Ellos estaban viviendo en su rutina diaria y vivían indiferentes totalmente a las cosas espirituales. ¿Se parece algo a lo que vivimos hoy día? Yo tengo que hacer, tengo para esto, entonces indiferente a las cosas espirituales. Comer, beber y casarse y darse en casamiento, obviamente no está diciendo que es algo malo, está haciendo una comparación con eso. Pero la gente de los días de Noé estaba tan absorta en aquellas actividades que el diluvio los encontró totalmente desprevenidos. Ellos estaban pensando que no va a pasar nada y vino el diluvio. Sus intereses eran totalmente materiales. Absolutamente nada espiritual estaba atrayendo a estas personas. No les importaba lo que Noé estaba diciendo. Algunas referencias que nos ayudan a entender cómo eran esos tiempos. Mire, vamos a Génesis, capítulo 6. Después vamos a volver ahí a Mateo, pero mientras, veamos ahí en Génesis, capítulo 6. Miren lo que está describiendo aquí. En muy pocos versículos describe todo este
movimiento que estaba teniendo la gente ahí a lo que el Señor Jesucristo se refería cuando dice como en los días de Noé. Y es lo que vamos a estar viendo hoy día, como en los días de Noé. Mire lo que dice el versículo 5. Eran tiempos, ¿cierto?, de enorme manifestación de pecado lo que estaban viviendo ellos. Así lo relata el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, como en los días de Noé. Estaban teniendo, dice, fíjese y guarde ahí esas palabritas, todo designio de los pensamientos del corazón era solamente el mal. Ellos estaban en tiempo, ¿cierto?, de esta manifestación de pecado enorme alrededor de ellos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estábamos manifestando, ¿cierto?, que toda la intención que había en el corazón era solamente pecar, hacer lo malo. Miren lo que dice el versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12 nos dice qué otra cosa eran. En los tiempos de Noé dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eran tiempos no solo de manifestación de pecado, sino tiempos de gran inmoralidad, de violencia, tiempos de corrupción. ¿Se parece algo a lo que vemos en el mundo hoy día? Usted ve las noticias y lo único que va a encontrar todo este tipo de cosas. Es como si estuviese describiendo esto, el pasaje que se escribió ahí en Génesis, lo que estamos viviendo hoy día. Ahora miren, aquellos días se daban los últimos momentos para acogerse a la gracia de Dios. Dios dice, va a venir un diluvio, va a estar el diluvio en lo que predicaba Noé. Y Dios le daba oportunidad a estas personas todo el tiempo, durante 120 años, escuchando este mismo mensaje. A lo mejor decían, no te cansas de decir este mensaje, Noé. Y ese es el mensaje que necesitan oír, de la gracia de Dios. Ahora mire, me encanta porque en el medio de todo este mundo, mire lo que dice el versículo 8. Pero Noé, está hablando de un mundo que está totalmente lleno de manifestando todo el pecado, de inmoralidad, de corrupción, de violencia, y en medio de todo eso está un hombre diciendo, el Señor de él dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En medio de esa generación maligna y perversa que describe ahí el apóstol Pablo en Filipenses, había un hombre, Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de este momento, ¿cierto?, que está hablando en los tiempos de Noé, Él se está refiriendo a este tipo de personas, que es muy similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Y mira algunas cosas que necesitamos comparar para darnos cuenta cómo estamos viviendo en esos tiempos. Miren lo primero, la depravación de nuestras mentes. El texto está hablando ahí y está diciendo, ¿cierto?, el versículo 5, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No tenemos tiempo para dar muchos ejemplos, pues hay muchísimos que nos hablan de esta depravación de la mente de las personas hoy día. Déjeme leer algunas cosas. Mire, el 4 de octubre del año 2021, Facebook, Instagram y WhatsApp, todas propiedad, ¿cierto?, de lo que se conoce como Meta hoy día, dejaban de funcionar en prácticamente todo el mundo. Ahí hubo un caos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que no estamos conectados?, decía. Hubo un caos completo en todo el mundo. En cuestión de minutos, las acciones de la compañía empezaron a caer en picada y su propietario veía cómo su fortuna menguaba en aproximadamente 5.900 millones de dólares. Solo por ese momento que se cayó todo esto. Durante las cerca de 6 horas que estas redes sociales estuvieron inutilizables, el número de visitas de otra plataforma no paró de crecer. La página líder a nivel mundial en contenidos para adultos registró un aumento del 10,5% del tráfico ese día, lo que se traduce en 500,000 de usuarios extra cada hora. Cada día
según datos de una compañía de pornografía, la más visitada, acceden a la página. Un promedio de, escuche esto, 130 millones de personas visitan cada día. ¿Sabe cuántos son 130 millones de personas? 18 veces la población de Paraguay. A la vez. En un día. ¿Sabe lo que muestra eso? La depravación de la mente. Mire, esas personas son 3.500 millones de visitas mensuales. Son 36.000 millones de visitas anuales. ¿Sabe qué es lo más triste de esto? Y aunque el último informe publicado de esta página es del año 2019, imagínense hoy día cómo ha avanzado eso. ¿Sabe cuándo subió más todavía esto? En pandemia. En pandemia todo esto se fue y comenzó a crecer, dice, sobre todo si se tiene en cuenta que durante el inicio de la pandemia su tráfico diario aumentó una medida de un 5,7% de un día normal. Sume a esos números 5,7% más de personas visitando esto. ¿Sabe quiénes son la mayor cantidad de personas que visitan esto? Son niños que están solos en la casa, que el teléfono es su niñera. Esa es la mentalidad de hoy día, la depravación de nuestras mentes. Mire lo que escribió un joven escritor. Él es un comentarista político, escribió diciendo así, dice, soy miembro de una generación perdida. Hemos perdido nuestros valores en un mundo en que todos los valores son iguales, en donde todo es simplemente cuestión de selección. El narcisismo rige el día a día. Miren lo que tiene que ver con esta depravación, es que la corriente principal de aceptación de la pornografía se ha vuelto un hecho social en estos días de Noé. Estos son los días que estamos viviendo. Por eso el pasaje ahí en Génesis 6:5, toda intención de los pensamientos del corazón es solamente el mal. Y cada persona que está haciendo esto, visitando, está pensando solamente en eso. No hay nada más que en su corazón y en su mente que el mal. Ahora mira, ahora tenemos nosotros la tecnología que lleva la más lujuriosa fantasía de la mente humana y las proyecta en una pantalla que un niño puede tener en la mano. Eso y mucho más es la depravación de nuestras mentes. Eso es lo que está sucediendo en nuestra cultura hoy día. Eso es lo que está pasando hoy día. En una visita que hicimos a un hogar de menores, estando ahí en el ministerio en Palabra de Vida en Chile, estoy hablando del año 2012, puede ser 2013. Fuimos a visitar un programa, algo como lo que estaban haciendo Katy y Ángel ayer ahí en San Francisco. Y un pequeñito le pide a un misionero el teléfono. Y le toma el teléfono y se va a un rincón el niño y estaba ahí con el teléfono, nadie sabía que estaba mirando. El misionero fue a buscar su teléfono pensando que el niño se estaba entreteniendo, era un niño de 7, 8 años. Y le quita el teléfono de las manos y ve y estaba visitando páginas pornográficas. Todo el rato él estuvo haciendo eso. ¿Quién le enseñó eso? ¿Quién le dijo dónde buscar? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Quieres saber cuán cerca está? Fíjate en la mente depravada de las personas. Y no tenemos que describir mucho más esto. Sabemos cómo es, cómo está. Estamos rodeados de personas así. Estamos rodeados de gente así. Mire, George McDowell, busquen después ahí en internet un video, se llama A un clic de distancia. Él hizo esto en el año 2005, creo, si no me equivoco. Él hizo un video y él ha estado promoviendo todo esto por muchas universidades, por cómo fue avanzando tan rápido toda la pornografía. Mire lo que él dice en uno de sus escritos, dice, la amenaza más grande para el cuerpo de Cristo.
para la iglesia, para las familias y para el cristiano individual es la pornografía generalizada y destructiva disponible por internet. Por eso el video se llama Un clic de distancia. Usted hace clic y aparece todo eso. Si no tenemos cuidado, si no tenemos control de eso, podemos nosotros estar haciendo tal cual como hace cualquier persona de esta cantidad, de estos millones que están ahí día a día. La mente depravada como en los días de Noé. Mire otra cosa que necesitamos ver. No solo la depravación de la mente, sino la depravación de nuestros matrimonios. Usted está viendo, hoy día es el día de la familia. Felicidades a toda la familia, ¿cierto? Y necesitamos, y la iglesia sabe para qué está, para poder tener familia. Si la iglesia tiene familias fuertes, va a ser una iglesia fuerte. La familia es importante, es lo que Dios instituyó, pero la depravación de nuestros matrimonios usted la va a ver hoy día. ¿Sabes que hay países que se tomaron la atribución de redefinir el matrimonio? En Estados Unidos, por ejemplo, en España. En España, cuando usted llena los datos, cuando va viajando, ya no sale matrimonio. Dice, sino hombre, mujer o la pareja, la persona que me acompaña. Ya no es mi esposa, no es mi mujer. Ellos están redefiniendo el matrimonio. Simplemente detengámonos nosotros un momento y pensemos en esto. Encierre, entre comillas, esa palabra redefinir, porque ninguna agencia humana, nadie puede redefinir el matrimonio, porque la Biblia dice en el capítulo 2 de Génesis cómo es el matrimonio. Cuando Él trajo a Eva, a Adán, ese fue el primer matrimonio. Él dijo, así tiene que ser. Y Él lo dejó claro, el mismo Señor Jesucristo habló de esto. Ninguna agencia puede hacer esto. Dios instruyó el matrimonio antes incluso que el Estado de Israel existiera y antes de que la iglesia fuera iniciada. Lo primero que Dios instituyó fue el matrimonio. No fue un gobierno humano, no fue una ley mosaica, no fueron los concilios de la iglesia que dijeron vamos a tener que establecer esto. Dios lo definió mucho antes de que estas instituciones siquiera llegaran a existir. Miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículo 6 al versículo 8. Marcos capítulo 10, versículo 6 al 8. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son llamados dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué es lo que Dios instituyó? ¿Qué es lo que Dios fundó el matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Eso es el matrimonio hoy día? ¿Esa es la definición del matrimonio hoy día, de la familia hoy día? Hoy día no es así. Vamos a luchar contra eso constantemente y vamos a tener que plantarnos firmes nosotros como una familia y cada uno de quienes quiere, jovencitos, si quieres construir una familia, Dios dice cómo construir una familia. Y esta es la forma, Él los creó varón y hembra. No solo eso está diciendo ahí el pasaje, varón y hembra los hizo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán, dice, una sola carne, así que no son llamados dos, sino uno solo. En otras palabras, lo que Dios está diciendo y ordenando es que el matrimonio sea un pacto de toda la vida entre un hombre y una mujer. Eso es la familia. Eso es lo que es la familia que se celebra hoy día. Pero el mundo, todas las ideas que nos están dando, ¿qué es? Algo totalmente distinto, totalmente distorsionado, redefiniendo el matrimonio. Mira algunas cosas que necesitamos saber en cuanto a esto. Hoy día no escuchamos que el matrimonio es importante, que Dios lo creó, que hay que cuidarlo. ¿Usted escucha eso en todos lados? ¿Los jovencitos escuchan eso? ¿Saben lo que escuchan? ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué se van a casar? Júntense, estén juntos, vivan ahí en pareja, no es necesario. Pero Dios dice otra cosa distinta, muy diferente. Claro, dice cierto que lo que está haciendo algo muy fuerte en esto es por eso que es
muy peligroso, la ideología de género. Mire lo que tiene como objetivo la ideología de género. Ellos tienen como objetivo hacer desaparecer la familia, como Dios la instituyó. Hacer desaparecer la familia. Hay un libro, se llama Manifiesto de la Contrasexualidad. El escritor es Paul B. Preciado, es un transgénero. ¿Y sabe lo que es eso? Es la Biblia para la ideología de género. Ahí se basan en todas sus cosas. Déjeme leerle solo 2 cosas que ellos quieren poner para poder destruir la familia. Ellos dicen así: debemos conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Ese es su eslogan. Eso es lo que los mueve a ellos. Debemos conseguir la desaparición de la familia. Mire la idea que tienen ellos. Tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, la sociedad contrasexual impone la abolición del contrato matrimonial. Mire lo que el diccionario, cómo define la palabra abolir. Dice suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Ellos legalmente quieren cambiar lo que Dios instituyó. Ellos quieren hacer esto. Mire, la sociedad, otra cosa que dicen contrasexual, demanda la abolición de la familia nuclear. Hay que abolir y acabar con la familia. ¿Usted piensa que eso es de ahora? Mire lo que escribe en 1970 una escritora feminista llamada Kate Millett. Ella afirmaba lo siguiente, dice: la familia deben desaparecer porque no son más que instrumentos para la opresión y esclavización de las mujeres. ¿Esa es la familia que Dios diseñó? No. Eso no sale en ninguna parte de la Biblia. Pero vemos la depravación del matrimonio. El texto bíblico dice totalmente lo contrario. ¿Sabe lo que fue la familia? Fue diseñada por Dios. La familia fue diseñada por Dios, pero está siendo desintegrada por este mundo. Y nosotros tenemos algo que ver ahí, tenemos algo que hacer al respecto. Nosotros como padres, como hijos de Dios, como jovencitos, tienen que saber qué es lo que dice la Biblia al respecto. Esas son señales que van a venir cada vez más fuertes, como en los días de Noé. No solo encontramos la depravación de la mente, la depravación de los matrimonios. Mire otra cosa que vamos a encontrar muy cerca nuestro, la depravación de nuestra medicina. Este doctor que aparece ahí, el doctor Paul Church, usted lo pueden googlear y van a ver ahí información de él que apareció. Él es un hombre muy prestigioso, no es un doctor cualquiera, un hombre muy prestigioso. Miren lo que él hizo, es uno de los médicos más queridos de Boston. Él es urólogo y ha invertido 28 años ejerciendo la medicina en un centro médico muy prestigioso y ha enseñado en la Universidad de Harvard. Un día los directivos del hospital notaron que en el portal en línea de dicho hospital, el doctor Church había incluido algunas observaciones en cuanto a los peligros para la salud en las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Él hizo una investigación y puso esto. Esto es lo que le va a pasar a una personas que tienen relaciones sexuales del mismo sexo. La policía de corrección política entró en acción en septiembre del 2014 y el hospital inició una investigación formal sobre las opiniones del doctor y eso dio inicio a una larga y perdida batalla por el médico que luego fue expulsado del hospital. ¿Sabe quién hizo fuerza para todo esto? El grupo LGTB. Eso está en internet. Usted lo puede ver y puede mostrar. Pero mire, este es un ejemplo que se repite constantemente. Pero hay un ejemplo más cerca todavía. Y es este, mire. Tal vez el ejemplo más notorio de la depravación en la medicina es lo que se llama la industria del aborto. En Estados Unidos, desde que la Suprema Corte legalizó el aborto en 1973, se han asesinado legalmente a 58 millones de niños. Desde 1973. Usted dice eso es en el otro lado del mundo. Miren lo que pasa acá. 30.000 abortos anuales hay en Paraguay.
30.000 niños asesinados aquí en Paraguay. El 28 de septiembre de 2019, Paraguay se sumó a la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. ¿Sabía eso usted? Con un acto de visibilización en el que se leyó un manifiesto acompañado por 20 organizaciones feministas. Miren lo que ellos están haciendo en su campaña. La campaña 28 de septiembre, así es llamada, por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, es una iniciativa regional del movimiento feminista. Tiene como visión una sociedad en la que las mujeres deciden sobre sus cuerpos y proyectos de vida y los estados generan las condiciones para garantizar el ejercicio de sus derechos. Esto nació el 28 de septiembre de 1990 y en un encuentro feminista en Argentina, ahí es donde nació, aunque empezó en pocos países, actualmente se realiza a nivel mundial. Déjeme hablarle lo que pasa en Chile con esto. En Chile, ¿qué hicieron? Y todavía están tratando de cambiar la Constitución. ¿Sabe para qué? ¿Cuál es uno de sus objetivos más grandes? Es legalizar el aborto. En todos lados quieren hacer eso. Esa es la depravación de la medicina. ¿Sabe a qué edad en Chile un bebé, una persona tiene derecho a abortar cuando el bebé tiene 14 semanas? Si usted ve un informe médico a las 14 semanas, un bebé es un bebé. Puede respirar, tiene formado, tengo una maqueta así del feto de las 14 semanas y usted puede ver que es un bebé. No es algo, es una persona. Tengo un video de un doctor que hacía aborto y explica a una juventud de la universidad, esto es el aborto. Y lo que quieren hacer es legalizar. Necesitamos tener libertad. Por eso es importante quién está a la cabeza del país. Por eso es importante quién está guiando. Porque van a abrir la puerta o cerrar la puerta a todo este tipo de cosas. Y es lo que nosotros necesitamos saber y entender. En Paraguay, la consigna de este año, de este tipo de movimiento, ¿cierto?, pro aborto es mi cuerpo, mi vida, mi decisión. Ahí está en guaraní, dice Cherete, Cherecové, Chembae. No sé si lo dije bien, pero Che, no Che. Ah, es que soy argentino. Pero ellos, ¿cierto?, están promoviendo y dice el manifiesto de ellos, dice, en nuestro país, según datos oficiales y con subregistro, se realizan alrededor de 30.000 abortos por año. Y escuche esto, todos ellos clandestinos, porque está penalizado. Imagínense cuántos serían si no estuviesen penalizados. La despenalización del aborto acabaría, dicen ellos, con la práctica clandestina insegura y por tanto la muerte de mujeres por esta causa. Todas ellas evitables. Dice parte de este documento. La penalización del aborto impide además que las niñas y adolescentes embarazadas accedan a esta opción. En Paraguay, 2 niñas menores de 14 años dan a luz cada día. Obligarlas a parir es una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Es lo que dicen estas personas. Esa es la solución según ellos. A esto se suma que la clandestinidad obstaculiza que las mujeres tengan una atención de salud sexual y reproductiva adecuada, porque debido al miedo se ven obligadas en las consultas médicas a ocultar los abortos realizados, añade. ¿Saben lo que es eso? Esa es la depravación de la mente, la depravación del matrimonio. Pues Dios dijo que tiene los límites dentro del matrimonio. Todo esto es porque estamos fuera, se está haciendo todo fuera de lo que Dios está diciendo. Son señales de lo que está pasando.
Mire lo que dicen las organizaciones feministas. Dicen, demandamos la modificación de la legislación que penaliza el aborto y que discrimina a las mujeres empobrecidas y propicia la tortura de niñas y adolescentes. Y mire esto, exigimos a las iglesias y al Estado, dirigidos hegemónicamente por hombres que desconocen la realidad de las mujeres, que dejen de usar sus intereses religiosos y sectarios para decidir sobre los cuerpos de las mujeres. ¿Se da cuenta que está cerca de nuestro? Señales antes del fin. A eso es lo que el Señor se refiere cuando dice, como en los días de Noé. Ahora mire lo que dice Proverbios. Proverbios 6. Mire ese pasaje que es diferente lo que está diciendo a lo que piensan todas estas personas. Proverbios 6, versículo 16 al 19 dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Qué dice Dios? Aborrece a esas personas. Dios no está de acuerdo con eso. La Biblia nunca va a estar de acuerdo con eso porque no es lo que Dios instituyó. Y esas son señales que nosotros estamos viendo cada vez más cerca. Cada vez se están presentando y hay muchas otras ilustraciones que podemos ver y hablar de ellas y describir cada una de ellas para mostrar la declinación de esta cultura, ¿cierto? Moral de esta cultura. Solo usted prende la noticia, ve la televisión y se da cuenta de eso. Por eso el Señor dice, ustedes saben distinguir que está lindo el tiempo, va a ser frío, va a ser calor, pero no saben distinguir las señales. Necesitamos sentarnos y decir, esto es porque el Señor está cada vez más cerca. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Mire el profesor Raúl Ferrero. En el año 1998 escribe estas palabras que yo les quiero compartir a ustedes. Describen tan bien esa actualidad que estamos nosotros viviendo hoy día. Miren lo que él dice, estas son solo algunas pinceladas de nuestra sociedad moderna que se acostumbra poco a poco a lo que antes descalificaba. Se acostumbra poco a poco a lo que antes descalificaba, que ya avanza por los rápidos que inexorablemente le llevarán a las cataratas del desastre moral en los días de la cercana tribulación. 1998 escribió esto. Y parece que fuese hoy día todo esto, porque eso es lo que estamos viendo nosotros hoy día. Ahora mire, dice, se acostumbra poco a poco a lo que antes descalificaba. Había un muchacho que invitó a su abuelo a estar unos días en su casa. Y el muchacho se pone a ver televisión y el abuelo le gustaba el fútbol. No sé si era de Cerro o de Olimpia, pero le gustaba ver fútbol ahí. Y estaban viendo fútbol y entre medio del entretiempo empiezan a pasar comerciales de mujeres ofreciendo cerveza y el abuelo se horroriza, le dice, pero ¿eso qué tiene que ver con el fútbol? Y el joven le dice, te vas a tener que acostumbrar, porque así es. Así está funcionando y de pasa un poco más y muestran una película que iban a dar después, y muestran escenas y el abuelo ahí casi le da un paro cardíaco, dice, ¿y eso qué tiene que ver con? Abuelo, te vas a tener que acostumbrar. Y el abuelo le dice, ¿por qué yo tengo que bajar mi estándar? ¿Por qué yo tengo que acostumbrarme a algo que la Biblia dice que es incorrecto? Es lo que está diciendo. Se acostumbra poco a poco a lo que antes descalificaba. ¿Sabe que el trabajo del diablo es así? Él quiere que vamos bajando nuestro estándar. No es tan malo. No es tan malo, lo voy bajando y comienzo a aceptar cosas. Y nos van a tildar de homofóbico, de que somos extremistas, de intransigentes, lo que sea, pero la Biblia nos dice qué debemos hacer y cómo debemos vivir y qué es lo que nos rige a nosotros. Necesitamos nosotros entender estas verdades para poder vivir como
el Señor quiere que vivamos. Si vemos lo que está sucediendo en el mundo, ¿sabe lo que podremos ver? Que esta es la generación que se ve confrontada no solo con la veracidad de la historia bíblica, que está ahí en Génesis capítulo 6 al 9, sino con la estremecedora realidad de la persona misma, del Dios de Noé y una nueva, crucial y trascendental advertencia de su parte. Nunca más va a haber un diluvio. Nunca más, cierto, el Señor prometió que nunca más iba a haber un diluvio, pero su palabra anuncia y advierte que cercano está el día de Jehová. Ese día de Jehová es el día que va a castigar a este mundo, no a nosotros como creyentes. Él nos está diciendo esto es lo que va a pasar antes de, y se aproxima esa serie de juicios devastadores sobre una humanidad cada vez más impía, cada vez más lejos de Dios, cada vez más indiferente, que no está interesada en oír nada de Dios ni de su palabra, como en los días de Noé. Ahora mire, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué de nosotros en medio de toda esta situación? Tenemos el gran privilegio, usted y yo, de vivir en estos días incomparables a toda época. Nosotros podemos y tenemos el privilegio de vivir una época que tal vez sea en la que el Señor venga por nosotros. Si no, vamos a conocer la muerte. ¿No le parece que sería genial, fantástico saber que nos vamos acá y desaparecemos de este mundo y nos encontramos con nuestro Salvador? ¿Cómo vivimos nosotros estos días? Y mire cómo debemos vivir cada uno de nosotros estos días que estamos viviendo con esta depravación de la mente, depravación de los matrimonios, del mundo entero, anunciando la venida del Señor. El apóstol Pedro está diciendo que nosotros somos aquellos que debemos ir y predicar y anunciar. Mire lo que dice el pasaje ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pedro, quien había conocido al Señor Jesucristo, y él dice estas palabras: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos nosotros en este mundo, y vamos a estar en este mundo corrupto, en este mundo cada vez más decaído moralmente, para esto, para anunciar la venida del Salvador. Eso es lo que hizo Noé en su tiempo. Eso es lo que él estaba haciendo constantemente, no solo anunciar la venida del Señor, aguardando la venida del Señor. Mire lo que dice Tito. Pablo le escribe a Tito y le dice: Tito, esto es lo que debes enseñar y compartir a la iglesia. Así debe vivir el creyente en este último tiempo, dice versículo 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Así debe vivir el creyente hoy día. Estoy aguardando esa esperanza bienaventurada, esa esperanza que me alimenta día a día. El Señor viene por nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Esos versículos nos están hablando de animarnos unos a otros ante la venida del Señor. Mire el pasaje y luego vemos ahí Tesalonicenses. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Mire cómo dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esa palabra es animarse, sino animándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es ese día? El día que el Señor viene, el día que Dios va a establecer todo lo que hemos estado estudiando, animándonos unos a otros ante la venida del Señor. Y mire una cosa más, anhelando la venida del Señor. Pablo le dice a la iglesia ahí en Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 20, este hermoso pasaje. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. ¿A quién? Al Salvador, dice, al Señor Jesucristo. Ahora mire las palabras que usa el apóstol Pablo. Dice que estamos esperando. Esa palabra que usa el texto ahí es una espera ansiosa. Estoy anhelando, estoy deseando que Él venga.
Pero no solo dice, esperamos a nuestro Salvador, mire lo que él agrega, al Señor Jesucristo. Ya no viene en un burro, en un pollino, sino viene como el Señor de señores, como el Rey de reyes. A Él es el que estamos esperando. A alguien que va a imponer su justicia, a alguien que va a defender a quienes somos sus hijos. A Él estamos esperando. ¿Cómo lo esperamos? Anhelando su venida. ¿Cómo vivimos nosotros estos días? Esta es la forma que nosotros tenemos y es la única forma que tenemos para vivir estos días. Noé le tocó vivir, el Señor cuando hace relación a este hombre, dice como en los días de Noé. ¿Usted cree que fue fácil vivir en los días de Noé para Noé? Mire lo que la gente hacía, todo el tiempo vivió así, 120 años estaba rodeado de personas así, que no escuchaban, que se burlaban, que se reían, que le decían de todo, pero él se mantuvo fiel, se mantuvo firme. Y Noé nos diría tal vez, ¿por qué no decidimos entregarnos a Dios de todo corazón y comprometernos con Él mientras el mundo va en otra dirección? ¿Por qué no nos decidimos a entregar nuestra vida a Dios, cierto, de todo corazón? El mundo va a ir siempre en otra dirección. No espere que el mundo vaya en su dirección. Vamos en contra de todo lo que el mundo está diciendo. Mire, ¿por qué no decidimos decir, yo voy a seguir el camino de Dios y voy a honrarle con mi vida, aunque nadie más lo haga? ¿Cuántas personas fue la congregación de Noé? Su familia. 8 personas. Parece que fuese un fracaso, ¿cierto? Pero el pasaje ahí en Génesis capítulo 6 nos dice otra cosa. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, aunque nadie más lo haga. Yo voy a decidir vivir como Dios quiere que viva en este mundo. Mire una cosa más. ¿Por qué no decidimos vivir en estos días como Noé en los suyos? Hallando gracia ante los ojos de Dios, como pregoneros de justicia, eso es lo que él hizo constantemente. Honestos trabajadores de largas jornadas que testifican lo que creemos. Eso es lo que hizo Noé todo el tiempo y todo el día, desde la mañana hasta la noche. Esto creo que el Señor va a traer un diluvio, lo creo con todo mi corazón y por eso trabajo y por eso me canso y por eso estoy desde la mañana hasta la noche, porque creo lo que Dios va a hacer y quiere hacer. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 7. Hebreos 11, 7. Aquí está Noé en esta lista de los héroes de la fe. Y mire cómo es descrito aquí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Eso es lo que Dios espera hoy día de sus hijos. Que nuestra vida sea la que haga que el mundo diga, yo estoy haciendo algo incorrecto, estoy viviendo de una forma incorrecta. Por la fe condenó al mundo. Terminamos pensando en esto. El fin se acerca. Eso es categórico. Más cerca de lo que pensamos. Determinemos cómo vamos a vivir estos nuestros últimos momentos en el mundo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a vivir estos últimos momentos en el mundo? El Señor puede venir en cualquier momento. Necesitamos nosotros salir hoy de acá y determinar. Una determinación es, esto es lo que voy a hacer. Eso es lo que hizo Noé. Voy a determinar construir el arca. Dios me dijo, esto es lo que voy a hacer. Cada persona que usted va a ver que vive para el Señor tiene y tuvo que tomar una determinación. Esto es lo que voy a hacer. Y sería bueno hoy día, al iniciar nuestra campaña, decirle, Señor, quiero saber cuáles son las señales. Quiero entender cuáles son las señales, porque quiero determinar vivir
estos últimos momentos que le toca vivir a este mundo para ti, para glorificarte a ti, para honrarte a ti, para alcanzar a otros, para anhelar tu venida, para animar a otros a que el Señor viene cerca. Y estamos en este mundo para eso. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti,
sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, oh, oh. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Padre bendito, culminamos hoy cantándote esto que lo sentimos desde lo más profundo de nuestras vidas. Siempre, siempre has sido fiel, siempre. Gracias, Señor, gracias porque podemos confiar en un Dios tan maravilloso como eres tú, Señor. Siempre has sido fiel. Gracias, Señor, por cada familia hoy en el Día de la Familia, Señor. Gracias porque en nuestras familias siempre has sido fiel. Y gracias, Padre, porque sé que tú has movido corazones en esta mañana y has usado vidas para impartirnos tu palabra. Gracias, Señor. También te queremos pedir, Señor, que en esta semana y el próximo domingo tú nos ayudes a votar correctamente y que podamos seguir abriendo el mensaje de tu palabra a más personas, Señor. Que aquellos hombres que ahora nos lideren en el gobierno nos permitan seguir predicando el mensaje de Cristo, Señor. Gracias de corazón porque sé que tú nos darás sabiduría e inteligencia para hacerlo. Y gracias por tu palabra en el día de hoy, por estas canciones maravillosas que nos hacen, Señor, declarar una vez más, siempre has sido fiel.